Hoy os traigo un caso de lo más macabro y espeluznante que tenemos en España. Os voy a contar la historia del carnicero tatuador de Valdemoro. Un ser despreciable que agredió y acabó con la vida de una joven de tan solo 18 años. No contento con eso, profanó, descuartizó y sometió al cuerpo de la chica a un ritual totalmente siniestro. Este caso no solo conmocionó a la localidad madrileña de Valdemoro, sino que toda España quedó perpleja conforme se iban conociendo los detalles de este atroz crimen. Sin daros muchos más detalles por el momento, solo os diré que estamos ante un criminal perverso, amante de lo oscuro, lo tétrico y especialmente de lo sádico. Una persona mentalmente desequilibrada, capaz de llevar su obsesión por el dolor y la muerte hasta límites monstruosos. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Aunque lo conocemos como el destripador de Valdemoro o el carnicero tatuador, su nombre real y completo es Leonardo Valencia Jaramillo, un chico colombiano nacido en 1992. De su infancia y adolescencia tenemos pocos detalles, aunque sus abogados aseguran que fue bastante traumática. Esto es algo que, aunque no está confirmado, nos encajaría bastante bien con su perfil y podría ser el origen de los trastornos de este asesino. No obstante, antes de que llegara a matar, encontramos que Leonardo tiene un historial delictivo y violento. El primer episodio de violencia que conocemos ocurrió el 3 de agosto de 2014, a sus 22 años. Leonardo estaba en la estación de tren de Valdemoro cuando se cruzó con un joven antifascista. Supuestamente, este chico empezó a increpar a Leonardo por una camiseta que él llevaba puesta, ya que estaba convencido que era simbología nazi. Leonardo se lo negó en varias ocasiones, pero el ambiente estaba muy tenso y la discusión pasó a mayores. Leonardo se llevó un mordisco en la cara por parte de este chico y apuñaló al joven con su navaja. Las heridas de ambos no fueron de gravedad. No se sabe con certeza quién de los dos fue el que atacó primero, pero ambos fueron detenidos por estos hechos. En aquel momento las autoridades descartaron que esto se tratara de una agresión por motivos ideológicos. Sin embargo, con el último crimen se le volvió a vincular a Leonardo con estas ideologías radicales, porque en sus redes sociales solía llevar camisetas con la inscripción de skinhead. En 2014, el mismo año de este incidente que os acabo de contar, Leonardo estaba atravesando dificultades económicas. Es entonces cuando un amigo suyo le comenta que a causa de la crisis financiera habían desahuciado a una familia por impago. La casa estaba vacía y le sería muy fácil ocuparla y engancharse a la luz y el agua. Esta vivienda estaba situada en la calle Francia número 124 en Valdemoro y sería el lugar donde algunos años más tarde Leonardo llevaría a cabo su crimen. Era una zona residencial bastante tranquila, repleta de adosados amplios en las que solo vivían familias. Allí Leonardo pudo rehacer su vida, empezar de nuevo y emprender su negocio. Se montó un estudio de tatuajes ilegal y empezó a ganarse algo de dinero tatuando a amigos y conocidos. Además, también vendía estupefacientes, pero estos trapicheos eran solo para ganarse un dinero extra. El perfil de Leonardo es complejo y según a quien preguntemos nos dirá que era de una forma u otra. Para sus vecinos, Leonardo era un chico introvertido, extraño y misterioso, y rara vez se relacionaba con ellos. Sus vecinos no lo veían como una persona confiable, había ocupado una vivienda ilegalmente. Y al entrar y salir gente continuamente de esa casa les hacía sospechar que Leonardo se dedicaba a vender drogas. Sin embargo, para sus amigos y conocidos, Leonardo era todo lo contrario. Una persona noble, pacífica y sociable. Muchos de ellos habían estado en su casa varias veces, se habían hecho tatuajes en su estudio e incluso se habían quedado dormidos sobre la camilla. Así que ya os podéis imaginar cómo se quedaron sus amigos al enterarse del crimen de Leonardo, porque cualquiera de ellos podría haber sido su víctima. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a dos cosas, los tatuajes y el gimnasio. A Leonardo le apasionaba el mundo de los tatuajes, él mismo tenía varios de temática satánica y sádica, y es por esto que empezó a dedicarse a ello profesionalmente. También lo describen como una persona extremadamente preocupada por su físico, casi llegando al límite del obsesivo. Pasaba horas y horas en el gimnasio para conseguir un buen cuerpo y mostrarlo en sus redes sociales.
De hecho, es gracias a sus redes que nos podemos hacer una idea de la fijación por todo lo relacionado con la muerte. Y es que salen muchas de sus fotos posando en tumbas y panteones. Relacionado con la muerte, también encontramos que a Leonardo le encantaban las películas de terror y gore, especialmente las que tienen que ver con asesinos en serie. En su casa se encontraron películas, figuras y pósters de multitud de asesinos, tanto de ficción como reales. Entre los reales, Leonardo estaba muy interesado en las historias de varios criminales míticos, como por ejemplo Ted Bundy o BTK, los cuales he analizado anteriormente en este canal. Y entre los ficticios encontramos a Hannibal Lecter, el Joker, Patrick Bateman de American Psycho y muchas figuras de Pennywise. Tenía también en su casa muchas armas blancas, cuchillos, machetes, espadas y una vitrina con calaveras y una estantería con réplicas de armas de fuego, seguramente de Airsoft. Estos gustos no quedaban aquí, y es que le atraía mucho la sangre y contra más sádico y macabro, mejor. Esto es algo que Leonardo llevó a todas las esferas de su vida, e incluso a las más íntimas y a sus relaciones con mujeres. Leonardo era sadomasoquista, le gustaba tanto recibir dolor como infligirlo. Está claro que tener este tipo de gustos y decoración en tu casa no es nada delictivo. Eso sí, es algo bastante inusual y teniendo en cuenta lo que Leonardo llegó a hacer, es algo que me parece bastante reseñable para entenderlo. 5 meses antes del crimen, Leonardo empezó a salir con una chica que conocía desde el instituto. Una mujer llamada Celia Berenice, de 26 años y que también vivía en Valdemoro. Celia cuenta que ella había salido de una relación de malos tratos y que Leonardo le ayudó a superarlo, que él la hablaba muy bien y la protegía. Leonardo le comentó que a él le atraía el sadomasoquismo, a lo que los dos empezaron a practicarlo. De hecho, ambos tenían un perfil en una red social especializada en este tipo de prácticas llamada FetLife. En esta red social estaba dentro de varios grupos, entre ellos uno llamado Inusuales y Crueles Torturas y otro llamado Sadistas Extremos. El nombre de Leonardo en esta red social era Butch, que hacía referencia a Butcher, que es carnicero en español. El perfil de Cecilia era Propiedad de Butch, por lo que podemos intuir que ella tenía generalmente un rol de sumisión y él de dominante. Esto es algo que en el masoquismo está dentro de la fantasía y que todo tiene que ser consensuado por ambas partes. Pero según Celia, Leonardo empezó a sobrepasar ciertos límites y en muy poco tiempo de relación mostró su verdadera cara. Cada vez era más violento y posesivo, y no solamente en estos juegos, sino en la vida cotidiana. Celia dice que cuando lo conoció era una persona completamente normal, pero que con el paso del tiempo comenzó a mostrarse muy celoso y agresivo, y que si discutían le acababa pegando. Ante esta situación, Celia se puso en contacto con una exnovia de Leonardo, una chica llamada Belén, la cual había interpuesto contra él una denuncia por violencia de género y había conseguido una orden de alejamiento. Belén y Leonardo habían tenido una relación durante 4 años, y al igual que con Celia, al principio Leonardo era una persona completamente normal, pero poco a poco se fue volviendo más violento y controlador. Menciona que en una ocasión le llegó a decir que le gustaría matar a alguien para ver qué se siente. Un día, en medio de una discusión propiciada por los celos de Leonardo, él se abalanzó sobre Belén, la agarró por la espalda e intentó asfixiarla con una técnica llamada mataleón. Como fracasó en su intento, Leonardo fue a buscar uno de sus machetes, pero Belén consiguió escapar y después de eso ya no volvería con él. Para este momento, Celia, su actual pareja, estaba buscando una salida y pidió ayuda a Belén para conseguir alejarse de Leonardo, ya que, como os he comentado, era algo que Belén había conseguido en el pasado. Sin embargo, la situación personal que estaba viviendo Celia era de bastante utilidad para el juicio de malos tratos que tendría Belén con Leonardo. Y esta le dijo que pensaba utilizar eso para demostrar el comportamiento violento y agresivo que él tenía. En una entrevista, Celia dijo lo siguiente: si tenía pánico a que me estrangulara o apuñalara es porque, sin que él lo supiera, me había reunido con Belén, una antigua novia suya que le había acusado de violencia de género. Tenía una orden de alejamiento vigente y un juicio próximo. Ella y yo intercambiamos información, hablamos y yo le conté cosas de Leonardo malas, como que me había violado una vez. Él lo hubiese considerado una traición, por eso me asusté cuando Belén me confesó que en el juicio contra él iba a utilizar el contenido de mis mensajes, de las cosas que le había contado a sus espaldas.
Le supliqué que no lo hiciera, porque si Leonardo se enteraba, me mataba, pero ella pensaba en lo suyo. El comportamiento de Leonardo solo hacía que empeorar, y Celia se sentía acorralada. Tenía que salir de esa relación antes de que Leonardo se enterara de que ella había hablado con su exnovia. Llegó un punto en el que Leonardo se había vuelto tan violento que no le quedó otra que alejarse de él. Una vez me observó hablando con otro chico y se le dispararon los celos. Intentó agarrarme por el cuello y hacerme desmayar. Me resistí, me tiró a la cama y se abalanzó sobre mí con un puñal en las manos. Verdaderamente temí por mi vida, logré quitárselo y huí despavorida de la casa. Desde entonces empecé a marcar distancias, pero él no asumía que lo hubiese dejado. Se obsesionó conmigo y empezó a venir a mi casa. Tenía manía persecutoria y además mostraba mucha violencia en su comportamiento. Me dijo que si me muriese, antes de echar a perder mi carne, me comería. Desde hacía algún tiempo me había dicho que tenía la intención de matar a alguien. Celia había cortado con él y se había alejado, pero como ella misma dice, él no lo aceptaba. Según su versión, él la seguía acosando y ella temía por su vida. Por lo que un día antes del crimen que Leonardo cometería contra otra chica, la madre de Celia la acompañó a la Guardia Civil y les dijo que tenían mucho miedo de que Leonardo la matara. Sin embargo, como Celia nunca aportó ninguna prueba que pudiera justificar ese miedo, no pudieron hacer nada al respecto, ya que solo contaban con su testimonio. Llegados a este punto, tenemos que hablar de Emilce Cogollo, que es la víctima de este caso. Emilce nació en 2001 en Madrid y tanto su padre como su madre eran guardias civiles. Por desgracia, Emilce tuvo una infancia y adolescencias muy complicadas. Entre finales de 2012 y principios de 2013, con tan solo 12 años, fue víctima de un delito de utilización de menores para la elaboración de material erótico. Resulta que un hombre de Ciudad Real de 40 años se había abierto varias cuentas en Twenty, que era una red social muy utilizada en España en aquellos años. Allí este hombre se hacía pasar por una persona más joven para contactar con niñas y adolescentes. Hablaba con ellas y las engañaba hasta conseguir fotos explícitas. Sandra, la madre de Emilce, vio las conversaciones que su hija tenía por WhatsApp con este hombre. Y durante la investigación vieron que aparte de Emilce había otras 3 víctimas de él, a las que también les estaba haciendo lo mismo. Por esto lo juzgaron y lo condenaron a 13 años y medio de prisión, además de compensar económicamente a las víctimas. 2 años más tarde, cuando Emilce tenía 14 años, fue víctima de malos tratos por parte de su padre, por lo que le dieron una orden de alejamiento. Después de esto, su madre se divorció de él y rehizo su vida con otro guardia civil de Valdemoro, donde vivían ellos dos, Emilce y su hermana pequeña Daniela. En 2017, Emilce empezó a estudiar un curso de estética y peluquería, y soñaba con montar su propio centro de estética cuando acabara su formación. Sandra, su madre, llevaba tiempo ahorrando para poder alquilar un local cuando su hija acabara los estudios. Pero por desgracia, Leonardo se cruzó en su camino. Emilce lo conoció por casualidad en un parque del municipio de Valdemoro. Él le comentó que hacía tatuajes y que cuando quisiera le regalaba uno. Emilce ya había oído hablar de Leonardo porque había tatuado a muchísima gente de Valdemoro. Así que aceptó su propuesta y se tatuó una daga en el antebrazo. También se ha especulado mucho entre cuál era la relación que había entre Emilce y Leonardo. Si bien sí que es cierto que empezaron a tener más cercanía, se desconoce si realmente tuvieron una relación más íntima. Y con esto llegamos ya al día de los hechos. El martes 15 de octubre de 2019. Eran casi las 12 de la noche y su madre Sandra estaba ya en la cama con su hermana pequeña. Emilce, desde la puerta de la habitación, le comentó a su madre que iba a salir de casa a dar una vuelta. Como no le dejaban fumar en casa, su madre pensó que igual habría quedado con algún amigo para hacerlo fuera, así que no puso impedimentos. Al día siguiente, su madre se despertó a las 5 de la mañana para ir a trabajar y vio que Emilce no había vuelto. Esto no era algo normal en ella, porque si hubiera tenido planeado pasar la noche fuera de casa, le habría avisado. Pero por desgracia ya no volvería a ver a su hija, a esas horas ya la habían matado. No sabemos con certeza cuál era el motivo por el que Emilce fue aquella noche a casa de Leonardo. Lo que se cree es que acudió allí en busca de Ribotil sin receta, lo cual es un medicamento sedante. La casa de Leonardo estaba a menos de 1 kilómetro de donde vivía Emilce, y se estima que ella llegó allí sobre las 12:15 de la noche.
Ya dentro de la casa se cree que bebieron algunas cervezas y que ella tomó Rivotril. De hecho, el último mensaje que Emilce envió a su novio fue de ella tomándose una pastilla. Se estima que estuvo unas 2 o 3 horas con vida en aquella casa de los horrores. No sabemos si durante esas horas tuvieron relaciones consentidas o no consentidas. Lo que sí se sabe es que entre las 2 y las 3 de la madrugada, Leonardo le quitó la vida. Es muy probable que en ese momento Emilce estuviera en un estado de somnolencia o semi-inconsciencia por haber mezclado alcohol con medicamentos. Esto, sumado a que Leonardo era mucho más fuerte que ella físicamente, la dejaron sin ninguna posibilidad de defenderse ante un ataque. En primer lugar, intentó ahorcarla colgándole el brazo alrededor del cuello, la práctica que se conoce como mataleón. Como no pudo conseguir lo que quería con esta técnica, cogió un cable, se lo puso en el cuello y empezó a estrangularla fuertemente. Pero para Leonardo esto no era suficiente, quería asegurarse de la muerte de su víctima. Así que cogió un cuchillo y se lo clavó en la parte baja de uno de sus senos. Ya os he adelantado antes que Leonardo era especialmente perverso y sádico, y creedme cuando os digo que con esto me quedo corta. Después de matar a Emilce, hizo un ritual verdaderamente macabro con sus restos. Y os lo voy a leer directamente tal cual lo pone en la sentencia. Acto seguido, Leonardo, utilizando diversos instrumentos cortantes, fue desmembrando, mutilando y descuartizando el cuerpo de Emilce, de forma que recortó las aureolas de los senos y seccionó los pezones. Realizó una incisión desde el ombligo en forma de Y hacia cada una de las 2 clavículas. Separó el cuero cabelludo y la cara del cráneo, desmembró los huesos y extrajo las vísceras del tronco. Así como procedió a quemar el cráneo, restos de carne y miembros del cuerpo en una barbacoa de la que disponía en el domicilio, y recortó un tatuaje del cuerpo de Emilce consistente en una daga en el antebrazo derecho, que junto con la cara colocó en salmuera. De esto podemos sacar 2 conclusiones bastante claras. En primer lugar, además de que Leonardo resultó ser un monstruo sádico y cruel que disfrutó de descuartizar del cuerpo de la joven, lo hizo también para deshacerse de todas las pruebas. Y en segundo lugar, que cortara el tatuaje que él mismo le hizo y la cara de Emilce y lo guardara en salmuera, solo puede significar una cosa, y es que quería guardarse un trofeo de aquel momento. Lo hemos visto ya en muchos otros asesinos en serie. Habitualmente tienden a guardar trofeos para recordar las muertes. Así se vanaglorian de sus éxitos y además en ocasiones también les excita. Y en el caso de Leonardo, sinceramente viendo su perfil, creo que era por ambos motivos. Todo esto lo hizo en la madrugada y la mañana del 16 de octubre. Y esa misma mañana Leonardo empezó a enviar mensajes a su exnovia Celia. Le decía que la quería, que la echaba de menos y que tenía que verla. Según cuenta Celia, ella tenía miedo de no hacerle caso y que hubiera algún tipo de represalia por parte de Leonardo. Por la tarde Leonardo volvió a llamarla y finalmente Celia aceptó reunirse con él. Celia cuenta que Leonardo acudió con la ropa ensangrentada y oliendo a quemado. Dice que nada más subirse al coche de Celia, Leonardo le confesó que había matado a una chica que había conocido en un parque y que si no le ayudaba, la siguiente iba a ser ella. Ante estas amenazas, Celia cuenta que no supo cómo reaccionar. No sabía si se trataba de una broma macabra o de una especie de prueba de lealtad, así que no le quedó otra opción que seguir el juego de Leonardo. A las 4:20 de la tarde del 16 de octubre, Celia llevó a Leonardo con su coche a 3 centros comerciales. En ellos, Leonardo haría algunas compras de productos para limpiar la casa y para deshacerse de los restos. Compró ropa, productos de limpieza, bolsas de basura, una pala de metal y un carrito de la compra. Cuando ya tenían todo, se dirigieron al número 124 de la calle Francia en Valdemoro, que era la casa donde se había cometido el crimen. Celia cuenta que al entrar en la vivienda olía a carne quemada y a sangre. Según ella, seguía autoconvenciéndose de que todo esto se trataba de alguna broma macabra, así que se limitó a seguir las órdenes de Leonardo. Él le dijo que fuera al piso de arriba a limpiar el baño y que él se ocuparía de limpiar el sótano de la casa. Celia estuvo un total de casi 2 horas en esa casa. Cuenta que tenía miedo y estaba en shock, pero que en un momento que vio que él estaba en el sótano, bajó al salón donde había cubos de basura. Al abrir uno de ellos vio restos calcinados y lo que parecía ser un cráneo. Celia le hizo una foto al contenido del cubo de basura, llamó a un amigo suyo para pedirle ayuda y se marchó de la casa. Ya eran las 8:30 de la tarde y Celia fue directamente al cuartel de la Guardia Civil. Celia no daba crédito, estaba muy nerviosa y explicó cómo
como pudo todo lo que había visto a las autoridades. Les contó que su expareja Leonardo había matado a una chica y les enseñó la fotografía que había hecho unos minutos antes. En un principio los guardias civiles pensaban que la foto no era real, pero aún así, por si acaso, montaron un operativo inmediatamente. Los agentes se dirigieron hasta la casa y vieron que justo estaba volviendo Leonardo manchado de sangre y con un carrito de la compra. Se acercaron a él y Leonardo les preguntó directamente si venían a detenerle. Le pusieron las esposas y él empezó a reconocer lo que había hecho. Les comentó que se le había ido de las manos y que había matado a una chica, que no recordaba su nombre, pero que podía enseñarles su Instagram. También reconoció ante los guardias civiles que venía en ese momento de deshacerse de restos del cuerpo, los cuales había arrojado a varios contenedores y el cráneo estaba en unos matorrales. Los agentes dicen que Leonardo se mostró bastante colaborativo, que no puso resistencia alguna y les dio directamente las llaves de su casa. En los días posteriores se hicieron varios registros a la casa para recopilar muestras de sangre y diversas pruebas. Es aquí cuando los agentes se quedaron estupefactos con la decoración de la casa y los restos. Las autoridades llevaron a Leonardo al calabozo y allí tendría que esperar hasta declarar ante el juez. No les cabía ninguna duda de que estaban en la guarida de un ser cruel y monstruoso, y con esto se decidiría si procedía o no la prisión provisional a la espera de juicio. Para este momento Leonardo ya tiene contacto con abogados y empieza a planificar su defensa desde ese mismo momento. La línea de la defensa era decir que había sido una muerte accidental, un simple juego que se les fue de las manos. Así al menos es como Leonardo lo contó a su compañero de calabozo, el cual más tarde dio entrevistas a los medios de comunicación sobre este encuentro. Pues él estaba sentado con una capucha y yo entré y le pregunté un par de palabras, que por qué estaba aquí. Él me responde una cosa que yo no me creo. Me dice que está por 15 gramos de coca y que la han metido a prisión provisional. Cuando yo sé que por 15 gramos de coca no vas a la cárcel. Porque yo le empiezo a decir que ahí al lado está el descuartizador, que a mí no me han dejado pasar, que se ha comido unos dedos. Cuando él ya me empieza a explicar todo, él me dice que forzajeó con la chica y le dijo, estate quieta, estate quieta, estate quieta. Y luego la chica, por lo visto, no respiraba. Y él, al tener miedo de ir a la cárcel, pues llamó a su novia y actuaron el crimen. Por otra parte estaba Celia. Si bien es cierto que había estado intentando denunciarlo pocos días antes de que cometiera este crimen, se le veía como una posible encubridora. Le había acompañado a comprar, entre otras cosas, productos de limpieza y una pala. Y había estado 2 horas con él dentro de la casa mientras limpiaba. Era bastante sospechoso y muchos allegados de Leonardo insistían en que ella también era culpable. En primera instancia el juez también envió a Celia a prisión provisional, pero a los pocos días la acabaron dejando en libertad. Eso sí, le retiraron el pasaporte para que no pudiera huir de España. Por el contrario, la parte de la implicación de Leonardo estaba mucho más clara. Y a él sí que lo enviaron a prisión provisional a la espera de juicio. Lo internaron en la cárcel de Valdemoro e intentó entrar una tarjeta que se transformaba en una navaja. Los funcionarios de prisión que revisaron sus objetos personales se encontraron esta tarjeta escondida en un doble fondo de su cartera. Aparentemente era una tarjeta normal, pero que cuando la aprietas en un determinado punto sale una navaja de 6 centímetros. Como os he mencionado, el crimen ocurrió hace 4 años, la noche del 15 al 16 de octubre de 2019. Pero entre la investigación y que la justicia en España va bastante lenta, el juicio no comenzó hasta el 7 de marzo de 2023, este año, 3 años y medio más tarde de la muerte de Milce. Era un juicio por tribunal jurado en la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, hay un jurado popular de 9 miembros que son los que acabarán decidiendo si Leonardo y Celia son o no culpables. Por una parte estaba la Fiscalía, que pedía 25 años y 5 meses para Leonardo por el asesinato y la profanación del cuerpo. Al principio también se estaba acusando a Celia por encubrir estos hechos, pero conforme avanzó el juicio, la Fiscalía decidió retirar estas acusaciones hacia Celia. En segundo lugar estaba la acusación
opinión particular, es decir, los padres de Emilce, de la víctima, quienes pedían la pena máxima para Leonardo y creían fervientemente que Celia había sido como mínimo una encubridora. Además, también sostenían que Emilce era una persona especialmente vulnerable debido al maltrato familiar que había sufrido por parte de su padre cuando era pequeña, y también por haber sido víctima de un delito de utilización de menores para la elaboración de material erótico, que es ese juicio que tuvo Emilce por el que un hombre de 40 años le había pedido fotos explícitas cuando ella solo tenía 12. Acusaban a Leonardo de haberse aprovechado de esta situación de especial vulnerabilidad que tenía Emilce, ya que había ido a escoger a una presa fácil para perpetrar su crimen. En tercer lugar estaba la defensa de Celia. Su abogada insistía en que su testimonio y denuncia habían sido imprescindibles para poder descubrir lo que había hecho Leonardo. La desaparición de Emilce se denunció el 17 de octubre, por lo que para ese entonces Leonardo ya se habría deshecho de todos los restos y hubiera sido muy improbable que lo descubrieran. Gracias a que Celia fue aquel día al cuartel a denunciar, los guardias civiles pudieron pillar a Leonardo infraganti. Por último estaba la defensa de Leonardo. Estaba encabezada por un abogado muy famoso en España, al que seguramente conoceréis por el caso de Daniel Sancho. Este hombre es el letrado Marcos García Montes. Su defensa mantenía que Leonardo era consumidor habitual de diferentes estupefacientes, especialmente cocaína. Básicamente la defensa se basaba en decir que Leonardo tenía problemas de drogodependencia y que había tenido una vida muy triste, que su padre le había llevado varias veces a contratar servicios de prostitutas y que los servicios sociales le habían recogido en algunas ocasiones por la calle. Vamos a alegar lo que se ha alegado por escrito, que es un homicidio imprudente, como dijo él, se le fue de las manos, tenía un problema de cocaína gravísimo, detectado por el Instituto Nacional de Toxicología, y entre la ingesta de cocaína y la cabeza, pues se le fue. Es un chico con una vida muy triste, lo que no quiere decir que no haya una victimología por medio. De pequeño su padre le llevaba con prostitutas, con 7 años, los servicios sociales del Ayuntamiento de Valdemoro le tenían que coger por la calle, que estaba perdido. Un chico con una vida tristísima y, en fin, desgraciadamente pasó lo que pasó, ¿no? Además de esto, como os he mencionado antes, también defendían que lo que había ocurrido era un accidente. Por lo tanto, pedían que se condenara a Leonardo por homicidio imprudente, con los atenuantes del consumo de estupefacientes y por confesión. Entendían que Leonardo había colaborado desde un primer momento con la policía, aunque se negó a dar algunas contraseñas de dispositivos en los que tenía fotografías de la víctima. Para que os hagáis una idea, la fiscalía estaba pidiendo 25 años de prisión para Leonardo, y sus abogados pedían solamente 3 años de cárcel. Durante el juicio se hizo una extensa exposición de las pruebas y los testimonios. Por ejemplo, sabemos por la sentencia que un día antes de cometer el crimen y la profanación, Leonardo había buscado en internet sobre Zanza, lo cual es un método de reducción de cráneos. Con este método lo que se hace es separar la piel, la grasa y la carne de la cabeza, algo que llama bastante la atención teniendo en cuenta todo lo que le hizo al cuerpo de Emilce. También se sabe que en su casa tenía una lámina con un dibujo similar a lo que practicó con Emilce. Aparecía una mujer con las aureolas de los pechos recortadas y un corte en forma de Y desde el ombligo hasta las clavículas, y parecía que fantaseara con llevar esa lámina a la realidad. 2 doctores que hicieron la autopsia de los restos también testificaron en el juicio. Dijeron que los restos no tenían sangre, lo que les dificultó su tarea. Se habían encontrado un recipiente con huesos de las extremidades, los cuales, según estos expertos, habían sido descarnados con mucha pericia. Lo habría hecho de forma tan paciente y profesional que habría tardado horas, lo cual era una tarea imposible de llevar a cabo bajo los efectos de los estupefacientes. Según estos expertos, la cara de la víctima estaba recortada de su cráneo de una forma extremadamente meticulosa, y esto también requería de mucha paciencia y tranquilidad, y un pulso firme que no tendría si estuviera drogado. La causa de la muerte de Emilce había sido la asfixia y la herida del pecho. Lo que no se pudo esclarecer es si Leonardo forzó a Emilce a mantener relaciones
relaciones no consentidas. No se pudo esclarecer esto porque Leonardo se había deshecho de sus órganos sexuales, seguramente quemándolos en su barbacoa. Por lo tanto, no se pudo analizar y no se puede saber si había sucedido. Pero sabiendo lo que le excitaba el dolor y la sangre, no me extrañaría que lo hubiera hecho. Belén, la otra expareja de Leonardo, también acudió a testificar en el juicio. Allí contó cómo era su relación y los excesos de Leonardo. Básicamente mencionó lo que ya os he comentado antes, que lo había denunciado, que tenía una orden de alejamiento en su contra y, lo más importante, que en una ocasión intentó agredirla de la misma forma en la que lo hizo con Emilce. Se abalanzó sobre ella e intentó asfixiarla con un mataleón y luego intentó atacarla con un machete. El hecho de que esto fuera algo que ya hubiera intentado anteriormente con Belén y de la misma forma nos lleva a pensar que se trataba de una fantasía recurrente de Leonardo y que esto sería su modus operandi de haber continuado matando. Por otra parte, la declaración de Celia se mantuvo en la línea de lo que ya había dicho su abogada. Relató todo lo sucedido dentro y fuera de la casa y afirmó que Leonardo le confesó que la había asesinado porque se lo había puesto a huevo. Dice que le contó que le hizo un mataleón, que Emilce quedó inconsciente, que le metió la rodilla en la boca y la estranguló con un cable. Según Celia, lo de clavarle el puñal lo hizo simplemente para asegurar su cometido. Aseguró también que ella no quiso encubrir estos hechos en ningún momento y que si pasó algunas horas con él aquel día era por miedo a que le hiciera lo mismo a ella y por el shock de lo sucedido. Finalmente llegamos al turno de Leonardo. Él aseguraba que todo fue un terrible accidente, que no estaba premeditado y que su intención no era quitarle la vida. Que él y Emilce estuvieron un rato jugando aquella noche, pero sin llegar a tener penetración. Según contó, eso fue a más, pero que todo era consentido. Que ató los pies y las manos de Emilce con papel film para poder inmovilizarla. Y luego le ató al cuello una máscara negra de estilo sadomasoquista. Él menciona que todo esto estaba haciéndolo con el consentimiento de ella y que ella fue quien le dijo que la máscara que le había puesto al cuello estaba demasiado floja, a lo que él se limitó a apretarla, pero que no sabe exactamente cuánta presión hizo. Dice que después de esto se fue a por unas bebidas, ausentándose de la habitación por unos minutos, y que al regresar le dio un cachete en la narga a Emilce, pero esta ya no respondía. Menciona que, asustado, le quitó la máscara y el film que le había puesto en los pies y se percató de que estaba muerta. En cuanto a la participación de Celia, Leonardo dice lo siguiente: la decisión de deshacerme del todo no fue mía. Ella me dijo que nos deshiciéramos del cuerpo. Yo no tengo mucha experiencia en eso. Todo lo que ocurrió fue sobre la marcha. Yo no tenía ningún plan para deshacerme de un cuerpo. Yo no tenía ni puta idea. Pero pensamos que era la manera más segura de hacerlo. Es decir, según Leonardo, se puso en contacto con Celia para pedirle consejos sobre qué hacer. Asegura que fue Celia quien le dice de desmembrar el cuerpo de Emilce y deshacerse de los restos. Pero que si ella le hubiera dicho de ir a la policía, él hubiera ido directamente. Todas las pruebas y los testimonios ya se habían presentado ante el jurado, y Leonardo aprovechó el último día de juicio para pedir perdón a la familia de Emilce, diciendo lo siguiente: por muchos años de cárcel que cumpla, nunca podré reparar el daño que he hecho. Su madre nunca podrá recuperar a Emi. Sé que por lo general, cuando se comete una muerte por lucro o por otro motivo, se dice lo siento, pero ni siquiera soy capaz de intuir el dolor que siente su madre, el marido de ella y su hermana pequeña. Quiero pedir perdón, pese a que nunca va a poder recuperar a Emi ni sanar esa herida. Nunca podremos saber con certeza si Leonardo siente esto de verdad o si lo dijo en el último momento del juicio para ganarse la simpatía del jurado. De todas formas, creo que para esos momentos el jurado tenía bastante claro su veredicto. El 29 de marzo, tras un mes de juicio, el jurado absolvió de los cargos de encubrimiento a Celia, pero Leonardo no tuvo tanta suerte. El jurado consideró que no había sido un homicidio imprudente como pedían sus abogados y lo declararon culpable de asesinato y profanación. Al día siguiente, 20 de abril, salió la sentencia que dice lo siguiente: debo absolver y absuelvo a Celia del delito de encubrimiento. Se dejan sin efecto las medidas cautelares consistentes en retención de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. Debo condenar y condeno a Leonardo como autor criminalmente responsable por el delito de asesinato a 25 años de prisión y por el delito de profanación de cadáver a 5 meses de prisión. Se impone la medida de libertad vigilada por un tiempo de 10 años. Entre estas medidas se les prohíbe acercarse a los familiares de las víctimas y también se le prohíbe vivir o visitar Valdemoro, la localidad donde se perpetró el crimen. Entre los agravantes solo se aplicó uno, el del género. Se entendió que su crimen estaba muy relacionado
relacionado con el sadomasoquismo y que básicamente lo hizo porque era mujer y que le excitaba la sangre, el dolor y en última instancia la muerte. Es decir, que Leonardo tenía un desprecio intrínseco a la víctima por su condición de mujer. Además de esto, también le condenaron a indemnizar a los familiares de Milce. Más de 100.000 euros para cada padre y 46.000 euros para su hermana pequeña. En total unos 250.000 euros que, como suele ocurrir, rara vez acaban llegando a las víctimas. Leonardo recurrió la sentencia para intentar rebajar la pena y los padres de Milce la recurrieron también, pero para pedir que se condenara a Celia por el encubrimiento, ya que había sido absuelta. El caso ha pasado al Tribunal Superior de Madrid y el 16 de septiembre de este mismo año, hace un mes, lo desestimó y confirmó la sentencia inicial en todos sus extremos. Es decir, no se cambió absolutamente nada de la condena original. Aún tienen posibilidad de recurrir de nuevo y ya pasaría al Tribunal Supremo, aunque sinceramente dudo que se cambie nada de la sentencia inicial. Al analizar casos como este, siempre dudo de si se trata de una persona con algún tipo de trastorno psicológico o si simplemente es pura maldad. Por mucho que la defensa de Leonardo intentaba alegar que padecía esquizofrenia o que era por sus excesos con los estupefacientes, no se pudo demostrar. Y personalmente creo que estamos ante un caso de pura maldad, de un ser obsesionado con la muerte, el dolor y la sangre. Una persona que solo sabía relacionarse con mujeres mediante la dominación, el poder y la violencia. Es más, creo que de no haberlo atrapado en este primer crimen, hubiera habido más víctimas. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.